Bien, entonces el día de ayer estuvimos viendo los sumerios, el periodo sumerio, son los iniciadores de o es la primera cultura más bien, que deja testimonios escritos de su historia, de sus creencias más bien, más que hechos históricos, porque la historia se confunde aquí con el mito. O sea, no, aunque para ellos sea como el relato de su origen, está prácticamente adornado con mucha ficción. Pero eso es lo que nos dejaron. Y eso, a partir de eso es que se hace la lectura del origen de ellos. Y lo hicieron pues a través de la escritura cuneiforme. Las siguientes culturas utilizaron el mismo sistema, el cuneiforme. La cosmovisión de ellos pues la vimos, la idea de que el universo para ellos, o sea, todo lo que existe está contenido dentro de una esfera. La parte superior es la bóveda celeste, que sería como el cielo, y la parte inferior es el inframundo o el Kuro Irkala. Y la Tierra está en medio, es plana, con un océano alrededor. Para que vean que eso de los terraplanistas, que no sé si hay terraplanistas en la clase, pero la idea de la Tierra plana pues no es nueva, es ya bastante antiguo. Actualmente pues se intenta demostrar que la Tierra tiene pues la condición que nos dijeron los pueblos antiguos, pero pues sabemos que no es así. Esta misma cosmovisión la van a repetir todos los pueblos de la región, o sea, tanto mesopotámicos como también los de las culturas cercanas, en la región de India, por ejemplo, o Egipto hacia el occidente. Bueno, vimos sobre el panteón de dioses, que es una cultura agraria principalmente, y que a nivel de religión, pues esos dioses que ellos establecieron, que gobernaban los aspectos de la naturaleza, pues había que comunicarse con ellos. Y esa comunicación es a través de el rey sacerdote. Y lo hacían pues en estos templos. El rey sacerdote subía hasta el templete superior y desde ahí hacía esas reuniones con los dioses, y ellos le transmitían el conocimiento, ¿verdad? Y ese conocimiento luego él se lo transmitía al pueblo. De esa manera lograron mantenerse en el poder durante mucho tiempo. Les decía también que la idea de el Sigurat, este edificio, es también, muchos piensan que es también el edificio del que relata el texto bíblico, que es ese pasaje, esa parte del texto se llama pues la Torre de Babel. Eso es en las creencias hebreas, y de ahí pasa el cristianismo. Pero realmente no dice qué forma tenía, solo dice que era una torre, lo mencionan de esa forma en las traducciones, que pretendían llegar al cielo y hablar con Dios. Pues es básicamente la estructura de los Sigurat. Por eso es que se hace la analogía. Luego vimos sobre escultura, bueno, escultura de bulto redondo, los relieves, que les decía, pues hay mucho de acá que de donde sacan luego para decir que estos tenían origen extraordinario, al decir de muchos programas actualmente, pero nada más eso lo que nos garantiza, nos comprueba, es que ellos tenían una capacidad muy grande de observación del cielo. Por eso es que ellos colocan ahí constelaciones, referencias al sol, a la luna, y claro, todos esos tenían una divinidad que los representaba. O sea, no eran solamente las imágenes, pero igual estas otras tiene que ver con la idea de que los dioses bajaban o subían desde la bóveda celeste a la tierra, o sea, y lo hacían a través de alas. Por eso las naves, así entre comillas, que mencionas, que básicamente son barcos voladores, y estos barcos voladores tienen forma de alas. Eso es lo que se ve con ellos. Vimos las representaciones femeninas, Ishtar está presente acá, y así pues otros más. En el caso de los acadios, con ellos vimos que cambia un poco la representación física, es más naturalista de las figuras,
y pues también nos hacen el planteamiento de relatos a través de las llamadas estelas, como era la estela de Naram-Sin. Acordémonos que las imágenes sean grandes no significa que eran gigantes, significa que son más importantes que todos los que están alrededor. Ahí que no nos engañe la televisión, no eran gigantes, eran más grandes porque eran más importantes. Es una jerarquía social la que se establece con esa imagen. Igual en esa otra, la imagen de Ur-Nammu es mucho más grande que la de los demás porque él es el personaje más importante. Luego pasamos a Babilonia, vimos que se mantenía la estructura social, que es una cultura que esa sí se desarrolló mucho más todavía que las anteriores, porque pues se sustentó en los conocimientos que ya habían establecido tanto sumerios como acadios. Y bueno, eran ciudades amuralladas en donde había un control estricto de quién entraba y quién salía, por efectos de seguridad pues de los reyes y de la misma población de la ciudad de Mesopotamia. Otro aspecto también, que todas estas culturas eran esclavistas, o sea que su sistema de producción implicaba que pues tomaban a otros pueblos, normalmente menos desarrollados, para, eh, para hacerlos, ¿cómo se dice?, sus sirvientes. A eso se le llama esclavismo. Luego les mostré pues esta imagen de Pazuzu, que es como para plantear el tipo de creencias que se tenían en Mesopotamia y especialmente acá en Babilonia, que era que los entes o los seres, genios, dioses, como se les quiere llamar, que gobernaban ciertas áreas eran de los que dependía el poder o ¿cómo se llama? El control pues, de ciertas cosas. Pazuzu era el que provocaba las fiebres, la peste, entonces cuando había fiebre o había peste, había que pedirle a Pazuzu, no había que pedirle al dios contrario, ¿verdad? A él. Él gobernaba aspectos negativos, pero no significaba que fuera malo, eso es lo que quiero recalcar, porque todos estos pueblos, ellos manejan el desarrollo del mundo a través de los componentes duales, o sea, todo es doble, todo es dual, el bien y el mal, las dos cosas son necesarias, la vida, la muerte también es necesaria, y van juntas, entonces eso es común a todas estas culturas. Y bueno, ahí pasamos. Bueno, les comenté que son dos periodos en el caso de Babilonia. El primer imperio babilónico, luego lo interrumpe los persas, perdón, los asirios, y luego viene el segundo imperio babilónico, y luego son conquistados por los persas. Eso es el desarrollo pues, de ellos. Vimos que los jardines colgantes de Babilonia pues, no son como nos los contaron. Sí es cierto, durante mucho tiempo se habló que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero la mayoría de esas que se llamaban 7 maravillas del mundo antiguo, simplemente no había nada que las comprobara. O sea, solamente hay relatos. Se sabe que en algún lugar estuvieron, pero pocas de ellas sí se puede comprobar que están. La mayoría solamente eran relatos. La puerta de Ishtar, que es uno de esos símbolos de Babilonia que se lograron preservar. Les comentaba también que esto es parte de lo que los pueblos europeos, cuando comenzó la idea de la arqueología hace unos 300 años, pues llegaban a estos lugares, desmontaban los monumentos que encontraban interesantes y se los llevaban para sus países de origen. Así es como Europa tiene tantos ejemplos, tantas riquezas culturales de otros países, porque pues se los llevaron. Y bueno, ahí vemos luego que eso es lo que nos quedamos. El código de Hammurabi, que es un ejemplo escultórico, como una estela, pues fue utilizada para escribir en ella los códigos de entendimiento pues, entre la sociedad, donde se establecían reglas y castigos también para los que quebrantaran las reglas. Y bueno, hasta ahí. No sé si había alguna pregunta referente hasta esas culturas que hemos visto, que deben aprenderse el orden: sumerios, acadios, babilonios, asirios, neobabilónicos y persas. Ese es el orden de desarrollo de las culturas en la Mesopotamia. Acuérdense también que en un examen, si ustedes me dicen
les digo, les muestro esta imagen, la de la estela de Naranjin, perdón, el código de Hammurabi en este caso, bueno, si fuese la estela de Naranjin, si se las muestro y me dicen que esto es mesopotámico, la respuesta está incorrecta. Y me dicen, mire, pero es que eso lo hicieron en Mesopotamia. Sí, pero esto es específicamente babilónico. Entonces a eso es a lo que me refiero. ¿A quién pidió la palabra? ¿No? Bueno, aquí se pide, ¿de qué manera es que algunas personas pueden leer esos jeroglíficos? Estos no son jeroglíficos, esa es escritura cuneiforme. Ahora, el término quizás general para ellos son ideogramas. Eh, los han logrado traducir, pues estudiando esto y algunos textos en los que lo que está escrito en cuneiforme está escrito también en griego, por ejemplo. Entonces, era fácil a partir de la traducción establecer ya los códigos o ¿qué sería eso? Las formas idiomórficas, o sea, el equivalente a las sílabas, porque no son letras, sino que son sílabas más bien, las que generaban el lenguaje acá. De esa manera es que se logró traducir. Y pues se puede traducir, esto sí. Los jeroglíficos, por ejemplo, que estoy hablando de Egipto, que es el otro lenguaje paralelo que se desarrolla la escritura cuneiforme, esa no se podía tampoco entender hasta que en el siglo XIX, en tiempos de Napoleón, descubrieron un escrito en una piedra que tenía dos tipos de jeroglífico y uno estaba en griego y decía exactamente lo mismo. Entonces, a partir del griego se logró descifrar el código superior, el código jeroglífico, y de allí en adelante pues ya se pudo entender qué es lo que decían los jeroglíficos. Entonces son ideogramas y no jeroglíficos. No, no. Aquí el nombre del lenguaje, en el caso de Mesopotamia, de los sumerios, es cuneiforme. En el caso de Egipto es jeroglífico. Ambos son ideogramas o ideográficos. O sea, en los dos casos pueden entenderse no como letras, no como sílabas, no como palabras, sino como ideogramas, o sea, como una imagen, básicamente. El texto se entiende como una imagen y de esa manera se puede traducir. O sea, sí, el nombre particular de la escritura egipcia se llama jeroglífico y el de los sumerios se llama cuneiforme. Ese es el nombre particular, pero ambos tienen un sistema a partir de ideogramas. Eso es la diferencia. Bien, no sé si hay algo más, si no, pues pasamos al periodo asirio. Bien. Bien, el periodo asirio, ese va de 1350 aproximadamente, bueno, no, ese sí es exacto, el 1350 al 612 a.C. aproximadamente. Estas culturas, la asiria, ya corresponde casi que paralelo al desarrollo de otras aparte de Egipto, como por ejemplo las del Mar Egeo, que son la cretense y la micénica, y también con las primeras ya manifestaciones del arte arcaico griego. También correspondería en tiempo con el desarrollo de las culturas previas a Roma, más hacia el occidente, en la península itálica. La, la primitiva Roma pues ya estaba, para esa época ya comenzaba a crecer. Entonces, habrán más culturas que hacen comercio en la región y por lo tanto tienen ciertos elementos que van a retomar del desarrollo de estas culturas mesopotámicas. Por eso vamos a encontrar algunos seres que se repiten en varias culturas. Un ejemplo es la esfinge. La esfinge se desarrolla entre las culturas de la Mesopotamia, pero vamos a encontrar esfinges también en Egipto, vamos a encontrar esfinges también en Grecia y en los pueblos de la región del archipiélago del Mar Egeo. Por ejemplo, en Creta, el toro, el culto al toro en esa región, que es la que él deviene luego en el culto al Minotauro.
El toro también es otro de los elementos que son tomados como animales sagrados en Egipto. Y lo mismo en la región de Mesopotamia. Lo mezclan con otros seres para generar estos monstruos. Entonces, ese contacto permite que las culturas que lo vamos a ver posteriormente a esta van a tener ciertos elementos comunes, incluyendo lo que nosotros conocemos como cristianismo, incluyendo el cristianismo, que es a través de la cultura hebrea que nos llegaron pues ciertos elementos que son básicamente mesopotámicos. ¿Qué me dice entonces la esfinge? ¿De qué época es y qué cultura proviene? Aparece más o menos a la misma época en Babilonia, por ejemplo, y en Egipto, es más o menos. ¿Qué época estaríamos hablando? De unos 2000 años más o menos antes de Cristo, por ahí, por esa época. En Grecia va a aparecer más recientemente, más o menos por el 800, el 600 antes de Cristo, por ahí, en donde aparece ya en Grecia. Por eso decimos, ¿dónde fue entonces el origen? Tuvo que haber sido en Babilonia, en los pueblos babilónicos. La idea, por ejemplo, de las constelaciones, eso se desarrollan durante el periodo babilónico. O sea, ya antes lo estudiaban los sumerios, si se acuerdan de aquellas imágenes donde ellos planteaban estrellas y grupos de estrellas. Esas eran constelaciones que ya ellos observaban. Pero en Babilonia los van a establecer, y ahí es donde se establecen con nombres y algunos símbolos asociados a ellas también. ¿Dónde se encuentra? Pues en las tablillas de escritura cuneiforme que se conocen, ahí donde hay registro de eso. Bien, vamos a avanzar entonces acá con el periodo asirio. Esta es la región de desarrollo de la cultura. Los asirios tuvieron emperadores, que son siempre líderes importantes asociados a la divinidad también, pero ellos no se veían como reyes. O sea, el sistema político no es la monarquía, sino que es el imperio que ellos desarrollan. Una de las ventajas que ellos tuvieron para poder controlar el territorio es el poder centralizado. O sea, un solo rey y unos representantes que se movían a través de todo el territorio, llevando pues las noticias o los mandatos de ese emperador, y de esa manera pudieron controlar varias regiones. Para unos 800 años, bueno, quizás sería 10 siglos hacia atrás, que serían unos 8000, serían 800, perdón, o no, perdón, ese sí sería entre 2000 y 800 años. eh, Egipto fue perdiendo el poder que iba teniendo ya en esa última etapa. Hay un momento en el que Egipto comienza a ser presa pues, de los pueblos vecinos también. Y los asirios fueron unos que conquistaron Egipto. Uno de los problemas con Egipto, para que perdiera ese poder, fue que la clase sacerdotal comenzó en pugnas internas y también con el faraón. Entonces eso debilitó mucho el control territorial que tenían. Ahí es donde aprovechan esas culturas y los conquistan. Entonces vean, ese es todo el territorio. Es mucho más grande que el control que tuvo Babilonia, que el que tuvieron los acadios y los sumerios. Acá un dato, pues son herederos del pueblo caldeo, que son el pueblo como origen de los asirios, y se convierte, como les decía, en una de las más importantes, puesto el control que llegaron a tener de toda la región. ¿Alguien pidió la palabra? ¿No? Bueno, tengan cuidado ahí con el micrófono. Okay. En cuanto a religión, pues se mantiene la idea de asociar a las divinidades con las fuerzas de la naturaleza. Siguen representando lo mismo. Se asocian a los astros también, a las constelaciones, en algunos casos se asocia al río, se asocia a la montaña, a las tormentas. Todo eso tiene una asociación con seres extraordinarios, esos dioses. Había siempre una estratificación a nivel de los sacerdotes. Había uno principal y otros que servían a y eran los representantes de él en otras regiones. Eso aparte de la idea del rey sacerdote. Entonces, esos se agrupaban como en colegios religiosos, o sea, en zonas en donde tenía poder pues un representante del principal. Y lo que había era bastante ritual.
se aumentó como las cantidades de ritos asociados a las divinidades, ya sea manera de agradecer por algo que recibían o de pedir un bien. Esta imagen, si se fijan, tiene escritura cuneiforme. Es una representación de Asurbanipal, que es uno de los reyes más importantes, de los emperadores más importantes, y él aparece acá como si fuese un sacerdote. Sobre la cabeza lo que está llevando es una ofrenda, es un cesto con ofrendas. Y sobre él pues están escritos datos acerca si se fijan acá, pues todo el fondo, toda la tablilla de fondo es, o la estela de fondo, es escritura cuneiforme. Y aún la ropa de él pues utilizada también para hablar acerca de Asurbanipal. Parte de lo que se ha encontrado en los relatos o fórmulas, por así decirlo, que se establecían ahí para que dijera, o más bien como las instrucciones de cómo debían ser trabajados los ritos con estos dioses sacerdotes, eh, era pues, por ejemplo, vestirlas, las esculturas, se les llevaba de comer, se les lavaba, se hacían rituales como si fuesen personas que estaban vivas. Estas se colocaban en las partes altas de los sigurat, por ejemplo, en los templetes superiores. Y pues, imagínense, colocaban las ofrendas, los dejaban ahí durante la noche y al día siguiente que llegaban la comida ya no estaba. Entonces decían, no, los dioses bajaron y vinieron a comer. ¿Y quién lo puede atestiguar? El sacerdote, porque el sacerdote estuvo ahí. Seguramente, pues, ha sido el sacerdote quien se había alimentado bien con lo que dejaron ahí, pero pues la gente lo entendía de esa manera y así era como sustentaban el poder, diciendo pues que los dioses estaban muy cerca de ellos. En cuanto a la arquitectura, hubo un desarrollo bastante grande de edificios. Hay algunos que pues sobrevivieron el paso del tiempo porque tanto los babilónicos, los neobabilónicos como los persas los volvieron a reconstruir. Pero mucho se perdió. Y aún algunas de las ruinas que había en la zona del norte de Irak, por ejemplo, en la zona ¿cómo se llama este lugar? Bueno, se me escapan los nombres de los países que están hacia el norte de Irak, entre Irak y Turquía. Pero esos países que están ahí estuvieron bajo dominio en la antigüedad de los asirios. Lamentablemente, les repito, muchas esculturas que habían ahí fueron dinamitadas por el Estado Islámico, porque ellos se establecieron ahí. Líbano es el país que buscaba. Se establecieron en esos lugares y entonces ellos desconocen por completo las convenciones occidentales, o sea, los acuerdos que se pudieran tener de protección del patrimonio. Entonces dinamitaron tanto ruinas como también esculturas que habían que atestiguaban eh, pues a los pueblos asirios o los persas, por ejemplo, o los babilónicos también. Es algo lamentable de lo que sucede en esa región, porque eran pocas estructuras las que habían sobrevivido el paso del tiempo y pues las destruían. Es una pérdida bastante grande para la historia. Bien, pero como hay dos cosas que casi no hay en la región, y es madera y piedra suficientemente sólida para construir. Entonces sigue siendo el adobe el principal elemento de construcción. Entonces acuérdense que el adobe es tierra y paja. Ambos elementos son perecederos, entonces con el paso del tiempo eso se deshizo. Entonces es una de las razones por las que tampoco, pues, como les repito, no hay mucho. Sin embargo, pues a partir de relatos y algunos edificios que pueden datarse de la época siria, se puede, pues, uno como imaginar cómo pudo ser el esplendor de esta ciudad. Palacios, los templos. Este que está al fondo es un sigurat. Y vean, aquí es donde depende de las interpretaciones de los artistas que hacen estas ilustraciones, porque este sigurat tiene un sentido helicoidal, sigue siendo romboide, o sea, tiene forma de una pirámide, eh, pero tiene gradas en sentido helicoidal. La idea de la torre cilíndrica con gradas helicoidales, o sea, que es como si fuese una hélice que va subiendo,
que es lo que la imagen que les presentaba el día de ayer, que representa la Torre de Babel. Pero, o sea, son interpretaciones. Ahí vemos cómo pues el artista toma a partir de cómo él considera que eran las cosas y hace las imágenes. Ahí es donde venimos luego los demás, cuando no investigamos y tomamos las cosas como si fueran ciertas, porque se ven acá también, todo está lleno de vegetación, aún el edificio. Este pueblo tomó las ciudades que eran babilónicas, entonces la idea de los jardines colgantes están también ahí, pero no son cosas que podamos comprobar. ¿Qué si se encuentra de esto que vemos en la imagen? Las esfinges, los grifos, los leones, ciervos, batallas entre leones y ciervos, que se ven acá, porque esa parte la hacían en piedra y el resto del edificio lo trabajaban entre piedra y adobe. Por eso es que hay algunas que sí sobrevivieron. Esta es una ilustración que muestra cómo eran los edificios. Se sabe que ellos construían edificios en los que dejaban zonas abiertas como tragaluces. Esto servía para iluminar los interiores de los edificios. Se sabe también que pues todas las paredes eran decoradas, inicialmente con relieve, con bajo relieve, y luego eran pintadas. O sea, esos relieves que luego les voy a mostrar algunos sobre las cacerías, por ejemplo, eran pintados también. Igual la idea de las esfinges, como esta esfinge masculina que vemos acá, eran pintadas, porque se han encontrado pigmentos sobre la superficie, aunque solo vemos la escultura hecha en piedra. Ahí tenemos, pues, qué es lo que sí se ha encontrado. Ahí están las esfinges. Y vean, están flanqueando una puerta. Eso es porque las esfinges son seres, genios, que sirven para custodiar, para proteger las ciudades. Entonces, por eso se colocan de esta forma. Les repito, ustedes van caminando por acá o nosotros vamos caminando por estos lugares y vemos a la entrada estos seres extraordinarios y seguramente teníamos miedo. ¿Sí, Kevin? Sobre eso que mencionaba de las esfinges que eran como genios, es bien interesante porque, a ver, yo soy un fanático de los videojuegos y en varios videojuegos que he jugado, las esfinges cumplen un rol como de dar acertijos y premiarlos. Entonces, ahorita que lo mencionó fue como que es cierto, en eso sí, sí se me asemeja y se me hace bien interesante. Solamente, datos Ajá. curiosos. No, está bien los datos curiosos. Y por cierto, eso yo siempre les digo, vean, como de Hollywood, en este caso los videojuegos, los mangas, los cómics, las series de anime también, las películas, retoman elementos de estas culturas. En el caso de la esfinge, por ejemplo, acá no aparece que da acertijos, pero en la cultura griega, las esfinges custodian las entradas de algunos lugares y pues hay que responder el acertijo de la esfinge para poder pasar. Pero eso vamos a hablar llegado a Grecia. Luego en Egipto vamos a ver también la avenida Dromos, que se llama. La avenida Dromos era una calle de acceso hacia el templo o el palacio. Una vez uno caminaba o entraba a la avenida Dromos, lo que encontraba era esfinges a cada cierto paso, a cada ciertos metros, custodiando la entrada. Entonces, igual, alguien que nunca había visto eso, llegar a la calle y comenzar a ver esos seres monstruosos que bueno, tal vez no tan, bueno, monstruosos para ellos, para nosotros tal vez no tanto, pues seguramente les daba miedo. Y esa era la idea. Por eso se consideran esos monstruos o animales fantásticos como protectores, no como causantes de algún daño, no están ahí para proteger. Bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos otro, este está en contexto, es decir, este sí está en el exterior. Y ahí vean, pues las partes hechas con piedra son las que sobrevivieron el paso del tiempo. Las hechas con adobe desaparecieron. Y bueno, este daño tiene que ver con guerras, tiene que ver con el mismo paso del tiempo, las inclemencias del clima. Por eso es que son así. Y luego imagínense, esto es un testimonio de la cultura asiria, pero está en territorio que ahora dominan los extremistas islámicos. Entonces a ellos les parece que esto contraviene las enseñanzas de Mahoma y entonces van, le ponen dinamita o les tiran bombas
y los destruyen. Entonces se pierde algo muy, muy valioso. Que bien dice cómo nace la idea de las esfinges, si tiene registro de ello, pues no como tal, sino que solamente se sabe cuando ya aparecen. Es en Babilonia donde ya encontramos esfinges. Acá para los asirios, si se fijan, pues ya hay también esfinges. Siempre es la idea de mezclar dos seres y que esta mezcla, o sea, este nuevo ser, que es un híbrido, tiene todas las particularidades de los anteriores. El león, por ejemplo, y la cabeza de un ser humano, en este caso de un hombre sabio. La barba da esa connotación de sabio también para esas culturas. Es un rey también, porque si se fijan en la corona, perdón, en la corona tiene cuernos, tiene tres pares de cuernos. Esos son símbolos de que reina, que gobierna. Pues no hay así como un relato exacto que diga de dónde sale. En el caso de los griegos, creo que sí os lo explican, pero los griegos es siglos posterior al origen real de ellos. Bien, pasamos a la escultura. Fíjense que en el caso de la escultura, otra vez pasamos por el mismo condicionamiento de la arquitectura. No hay piedra suficiente o de una calidad bastante grande como para hacer esculturas de gran tamaño y de bulto redondo. Entonces, las piedras que encuentran, que son un tipo de piedra similar a las lajas o que se puede cortar como lajas, si ustedes, saben cuáles son las lajas, pues son piedras planas. Son una piedra grande que luego, pues con el paso del tiempo y la actividad geológica, se fractura como en capas. Esas capas se pueden sacar y son prácticamente piedras planas. Entonces, eso es lo que hacen acá y eso es lo que trabajan. También hay tablillas en barro que trabajaron con sellos o haciendo relieve, como lo vemos por acá también. Esto es la motivación más bien de esta escultura, el relieve, es la publicidad del rey o del emperador. Ellos pues se muestran a sus seguidores como vencedores de la misma naturaleza. La naturaleza en este caso estaría representada con uno de los animales tal vez más temidos en esa época, que son un león. Entonces el rey lucha con el león. Y en esa lucha lo vamos a ver enfrentado pues en varias imágenes. Bien, estamos ahí. Acá la sala del museo, donde están los bloques, algunos muy completos, otros bastante segmentados. Significa que no sobrevivió el resto de la piedra. El daño era bastante grande o simplemente se la llevaron en algún momento y desapareció. Pero hay segmentos de estos como frisos que sí están bastante completos, entonces se pueden entender. Entonces se encuentra este museo. Dice que no tengo el dato ese, de qué museo es este. Me parecería que es un museo en Irak, pero no estoy seguro cuál. Pero sí que está en Irak, eso no está en Europa. Aunque hay algunos que están en Europa, eso es definitivo. Pero bien, vamos a ver por acá. Acá el detalle. Vean, fuera para los comentarios que a veces aparecen, fuera de la idea actual que se tiene sobre los animales y el cuidado que debemos tener sobre ellos, eh, evitar pues la caza, evitar el matarlos sin sentido, pues en esta época pues lo hacían como una manera de demostrar pues que ellos podían vencer la naturaleza. Entonces, este relieve muestra al rey en una actividad de cacería, una cacería que podía tomarse tanto como algo lúdico, como también un ritual a través el cual se, se presentaba como el rey de todo lo creado, como el más fuerte de todos, el rey. Entonces, acá pueden ver eh, leones heridos, algunos muertos ya. A nivel estético,
estos se consideran unos relieves bastante bellos por el tratamiento de la anatomía, el naturalismo también, del momento que están captando, la agonía de algunos animales, el despojo del cuerpo de otros también, y por eso se consideran como bastante estéticos. Vamos a ver luego unos así un poco a detalle. Aquí solo para que veamos el conjunto, vean. Los asirios en las esculturas, en los relieves, no tenían idea de la perspectiva. Entonces las imágenes simplemente se colocan en el espacio a manera de describir la escena. Pero a esa posición que se hace, en la que se genera algún plano, que podríamos decir es el suelo, es el piso, a eso se le llama yuxtaposición. Lo que hacían ellos era yuxtaponer las imágenes, o sea, poner una encima de la otra o una cerca de la otra para generar la idea de profundidad, pero perspectiva simplemente no existe acá. Así que bueno, vamos a ver unos detalles. Esta es la casa de los leones del rey Asurbanipal, ese es el rey Asurbanipal. ¿Qué significa yuxta? Pues no, yuxta, lo voy a escribir acá, es esa es la palabra, yuxtaposición. Eso es o sea, yuxtapuesto sería yuxtapuesto significa que está uno a la par del otro, pero que parecen que están uno tras otro, así como uno encima de otro. Ya van a ver acá, se lo voy a mostrar en esta imagen. Bueno, acá. Ya, a ver cómo se ve. Sí. Bien, vean estos dos soldados. Acá donde estoy moviendo el mouse. Uno está a la par del otro. Y se ve que uno está adelante y uno está atrás. Pero si se fijan acá en la parte de abajo, en el inferior, resulta que están sobre el mismo nivel del suelo los dos. Eso significa que es imposible que estén en el mismo nivel si uno está atrás del otro. O sea, este debería estar más atrás y debería notarse en el suelo. Igual en el caso de los caballos. Vean, este caballo de acá está atrás, pero estas son las patas del caballo de atrás. Pero si se fijan, están en la misma línea, prácticamente atrás de las patas delanteras del segundo caballo, o del primer caballo, que es el primer plano. No sé si me entienden eso. O sea, están en el mismo nivel, pero visualmente se entiende que estas están atrás. Si vean acá en esta misma, a la derecha se nota dónde está y la izquierda que está atrás. A eso se le llama yuxtaposición. Entonces, la manera de resolver el problema de la profundidad para esta cultura es esa, yuxtaponer las imágenes. Lo mismo lo hacen con el ser humano, lo mismo lo hacen también con con los animales. Acá, solo permítanme que se me está descargando el otro dispositivo. Pero bien, ¿alguna pregunta en lo que resuelvo acá el problema técnico? ¿No? ¿Algún comentario? O dígame, ¿se va entendiendo? ¿No se entiende? Todo claro. Gracias. Bien, si está todo claro entonces, pues seguimos. Vean, en la imagen inferior sucede lo mismo, aunque acá el estilo es procesional. Cuando les diga procesional significa que es una procesión, es una línea de personas que van caminando en una dirección. Eso es procesional, es lo que vemos acá. Y bueno, ahí. Quizás un dato más para pasar a la siguiente imagen. Ven acá, está Asurbanipal, que es el rey, y a la par de ellos están pues el que va manejando el carruaje y dos soldados como parte de la guardia personal del rey. Y vean, es juxtaposición. Se entiende que este está adelante, que este está en segundo plano, aquí tercero y un cuarto plano allá. Pero pues todos están al mismo nivel. Eso se llama juxtaposición.
Lo segundo, vean el tamaño del rey. Acá. ¿Qué significa? Que él es el más importante de todos los que están aquí. No significa que era gigante. Esa es una mala interpretación de estas imágenes. Acuérdense, el tamaño es una jerarquización social. Nos dice quién es más importante. No nos dice que el tamaño del rey era más grande. Ahora, la lectura que pueden hacer, a lo mejor quienes observaban las imágenes, fuera de nosotros que estamos haciendo un estudio teórico técnico de esto, es que eran gigantes. Entonces, por eso es que hay programas en los que dicen, no, es que era gigante, era descendiente de alguna raza extraterrestre y por eso era gigante. Eso es lo que venden, porque es lo que se ve, pero no es así, es otra cosa. Bien, aquí vamos a ver a detalle las imágenes. Este es el que se considera digamos, como la mejor imagen o la que sería el ejemplo de mejor desarrollo técnico con la imagen, porque tanto la cuestión anatómica, aunque me digan, mire, pero está bien rígido de las patas, digamos, sí, pero el gesto del animal está captado, es la agonía de la leona atravesada por varias flechas. Vean, está arrastrando las patas traseras, ya no le responden por las heridas que tiene seguramente en la columna. Intenta levantarse con las patas delanteras y aúlla de dolor mientras lo hace. Y acá hay otra que se le ensarta en la parte de la espalda. Entonces, eso es naturalismo. Así se le llama también eso, naturalismo. Ven ese otro. También hay mucho naturalismo acá. El gesto del león mientras corre herido viendo hacia atrás. Ven el gesto de las patas. Está a punto de caer seguramente. Y lleva 4 heridas en su cuerpo. Y el rostro, si se fijan, ya denota cansancio y quizás dolor también. Este otro, una flecha que le atraviesa la boca mientras salta. Entonces, eso se considera muy naturalista y pues bello en el sentido estético, no por el daño a los animales, sino por el desarrollo técnico para la época. Y si se fijaron, desde que comenzamos a ver esto de la parte escultórica, desde los sumerios, luego los acadios, luego los babilonios, ahora los asirios, ha sido una mejora progresiva en las imágenes. O sea, cada cultura va mejorando a nivel técnico la resolución de las imágenes. Bien, acá tenemos otra imagen en la que se ve a Asurbanipal, el rey, que está luchando, tomando por el cuello al león, mientras le atraviesa una espada pues cerca del corazón. Acá. Y va un sirviente, un soldado, probablemente sirviente de él, como su guardia, a la par, como protegiéndolo. Pues ven, con la mano izquierda lo toma del cuello y con la derecha lo atraviesa. Y la fuerza que proyecta el león, pues intentando pues atacar a su agresor. Eso es lo que se ve acá. ¿Qué es lo que presenta la imagen? Pues la idea de que el rey domina la naturaleza, que el rey es el más poderoso, porque domina a esos seres peligrosos de la naturaleza. Eso es básicamente publicidad para él. Probablemente este relieve está en una zona de acceso para alguna cantidad considerable de público, porque la idea era eso, que lo vieran. Bien, otros ejemplos más. Este, por ejemplo, la crudeza de la guerra. Aquí se está mostrando cómo estos soldados asirios están empalando a sus enemigos. O sea, los están colgando, bueno, atravesando y dejándolos colgados con palos. Eso lo hacían en medio de los campos de guerra, de los campos de batalla, para mostrar pues, que ellos eran los vencedores. Ellos eran los que gobernaban. Y luego la representación de las divinidades.
Acá igual, siempre con los convencionalismos que ya veíamos. Acuérdense, las alas significan que vuelan, nada más, no tiene nada que ver con otra cosa. Significa que pueden ir y venir entonces desde la bóveda celeste hacia la Tierra. Bien, ¿preguntas ahí o algo sobre la escultura? Sí, Karen. A mí me surgió una pregunta. Muchas de estas esculturas, bueno, digo, muchas de estas culturas antiguas, cuando mataban un animal, guardaban como sus cabezas o sus pieles. Entonces me surgió la duda si ellos también. Bueno, no tengo, en lo menos en lo que documentos que he revisado, que diga que hay algún tipo de prenda o algo que no prenda, tal vez no, como ritual en el que alguna parte del animal se conserve para algo, ya sea la piel, por ejemplo, para ropa o para como una muestra que habían vencido a algún animal. Probablemente sí lo había, pero no he encontrado textos que me digan que había. Eh, como premios o como trofeos sería la palabra. En el caso de, por ejemplo, si es la cacería y llevarse el animal, que si habían trofeos que se llevaban para luego exhibirlos, la cabeza, por ejemplo, o luego ya despojado del tejido blando, el cráneo mostrado en algún lugar. Probablemente lo hacían, pero de eso sí no he encontrado información. Pero sí, tiene razón, hay culturas que sí lo hacían. De hecho, en la antigüedad europea y en África, con las culturas paleolíticas y neolíticas, era algo que sí se hacía, pero de esas sí no he encontrado. Bien, ¿alguien más? No, bueno, pasamos a la pintura. En lo que se refiere a la pintura, pues igual hay un tanto de escasez de muestras. Si se fijan, por ejemplo, con los asirios, básicamente son los relieves estos que les he mostrado eh, como trabajo escultórico, aunque las columnas que se hacían, las esfinges, grifos en algunos casos también, o quimeras que se hacían, pues también se hacían a nivel escultórico, pero pues hay pocas. Entonces, lo mismo en pintura, la pintura siria, se han encontrado pocos vestigios, tanto porque las inclemencias del clima destruían las pinturas, como también porque pues, los mismos edificios pues, terminaban siendo destruidos por el tiempo, porque eran la mayoría hechos de piedra y adobe, y el adobe no sobrevive mucho. Pero se sabe por los vestigios encontrados que la pintura era omnipresente, o sea, estaba en todo, ya sea colores planos o imágenes como esas que ven acá, en las que se ve, pues, que se ha pintado seguramente a un sacerdote, acá en la imagen. Bien, acá. La decoración en los escritos, vean, eso en aquellas tablillas, por ejemplo, o en algunas esculturas en relieve donde se utilizaba escritura cuneiforme también se pintaba, como una manera de resaltar el texto que se ponía. Otra como esta que ven acá, una decoración en la que se ven enfrentados dos bueyes. Esto se llaman rampantes, se le llama eso, era porque parece que están como saltando entre ellos y girando la cabeza hacia atrás. Es como que están simplemente luchando, pero a nivel ritual. ¿Se han visto las luchas que se dan entre los ciervos, por ejemplo, en época de celo, que pelean los machos? Entonces, algo así es lo que significa cuando se dice que son rampantes. Parece que están peleando acá. Y pues es bastante simétrica la, la imagen. Bien. Como les digo, pues hay poco de los asirios en cuanto a pintura. Se han encontrado algunos ladrillos hechos a partir de la técnica de azulejo. Eso es colocar la pintura, el óxido mineral mezclado con barro
y con tintes, con fundentes, que luego pues en horno se convierte en una cubierta vítrea de los ladrillos. Eso también lo he encontrado, pero pues no es mucho lo que hay por acá. Pero ¿alguna pregunta sobre los asirios? Si no, pues acá solamente como recordatorio, ¿sí? Todo claro. Muy bien, gracias. Bien, entonces solo como recordatorio, el imperio asirio va a ser vencido alrededor de este año, el 612 a.C., por los remanentes que habían del pueblo babilónico, solo que esos se liaron con otras culturas de la parte oriental de Asiria y pues comenzaron a ganar territorios, a ganar batallas hasta que terminaron por pues vencer a los asirios. Ese periodo de tiempo que pues son menos de 100 años de dominio es el que se denomina Imperio Neobabilónico. Eso es lo que va por ahí. Es como un recordatorio. En el texto les va a quedar de esa forma, en el material que les voy a compartir acá. Nabopolassar es el rey pues, que logra la victoria acá. Y él fue proclamado como nuevo rey de Babilonia. O sea, ellos otra vez retomaron pues, el control de la región. Pero con el tiempo va a ser la cultura persa la que va a retomar entonces el control de la región. Bien, ¿qué es lo que se ve con Nabucodonosor o se me lengua la traba con el segundo nombre? Nabopolassar y Nabucodonosor son los reyes de este momento, y con ellos lo que viene es una revitalización de lo que fue el imperio babilónico. La vuelven otra vez a ser vistosas las entradas, pues se supondría estos hipotéticos jardines de Babilonia pues vuelven otra vez a aparecer, pero eso les repito que solamente son suposiciones, porque eso sí todavía no se puede comprobar. Bien, luego de ese periodo corto de tiempo viene una serie de batallas, de guerras que pues ponen en una situación de inestabilidad la región, pero que el pueblo persa, ayudado por los medos de la zona oriental, pues van a tomar el control de la región. Y pues los persas son bélicos, ellos tienen un ejército bastante bueno y pues se apoderan rápidamente de los territorios que antes fueron neobabilónicos, asirios también, y pues llegan hasta Egipto y siguen en sus campañas de conquista hacia el oriente, hacia la región de los pueblos de la cultura india, y hacia el occidente, hacia Grecia. Ya para esta época Grecia está ya en transición del periodo arcaico al periodo clásico, porque el periodo clásico está por acá, por esta época. Y pues es el momento de encuentro entre las dos culturas, esta época, estos siglos. Y pues los que van ganando la batalla son los persas, es un ejército mejor preparado. Pero pues va a llegar un punto en el que lo va a detener cuando tome el control de la región un joven llamado Alejandro, que es Alejandro Magno. Bien, entonces aquí tenemos el mapa en la ubicación contextual geográfica. Acuérdense que contextualmente a nivel de tiempo estamos acá, 558 a.C. al 331 a.C. Acá tenemos el contexto geográfico, sería el espacio, el otro elemento que nos interesa. Pues esas son las conquistas del emperador Ciro II, y luego los pueblos que se van anexando por Darío y por otros de los reyes de la época. Hay también los que son los que se consideran pueblos vasallos, que están en los alrededores también. Esos no tuvieron un control completo
por parte de los persas, pero le daban tributo, o sea, ellos se consideraban pues como parte del territorio. En esta zona es donde los persas van al fin a tener algo que los detenga acá. O sea, la expansión de ellos, si se fijan, llega a Egipto, parte de los pueblos árabes, toda la Mesopotamia y parte de la India también. Pero cuando comienzan a tratar de buscar conquistas a esta región, pues aquí es donde tienen ya problemas. Y parte de esos problemas son los que están retratados en la película esta 300, en la que nos habla de la lucha entre los espartanos y los persas. Esparta es una, voy a mostrar acá en el mapa, Esparta es una ciudad de acá en esta región. Esto se le llama el Peloponeso, es una península. Entonces, la hegemonía del control del territorio en esta zona es de Esparta. Hacia esta zona está Atenas. Entonces, la hegemonía de este lugar es Atenas. Los griegos no tenían un solo gobierno, sino que eran un conjunto de gobiernos, eran ciudades-estados, se llamaban. Entonces, Esparta era una ciudad-estado y Atenas era otra ciudad-estado. Las dos, por cierto, siempre tuvieron como rivalidades. Por eso es que cuando los espartanos llegan a Atenas y le dicen, mire, quiero que nos ayuden porque pues ahí vienen los persas y nos van a conquistar. Pues los griegos dijeron, vaya, está bien, vamos a ir, pero primero vienen las fiestas dedicadas a tal dios y ahí vamos a ir después. No vieron la urgencia. Y los espartanos, ¿sí? Ahí es donde se da lo que se relata de manera exagerado en el sentido de las imágenes, no por a lo mejor la crudeza de la batalla, la batalla entre los 300 soldados espartanos y el ejército persa. Pero ya vamos a hablar un poco de eso por ahí. Aquí estamos ubicados entonces geográficamente. Bien, ¿qué se sabe de los persas? Pues que tenían construcciones, eran ciudades bastante importantes. La más importante de ellas era la capital, Persépolis. Ellos cada vez que llegaban a un lugar, lo primero que hacían era pues construir infraestructura, o sea, mejorar las calles, ver que tuvieran fuentes de agua, mostrarles cómo cultivar en el caso que tuvieran técnicas rudimentarias todavía. La idea era para ellos era que cuanto antes entraran a la dinámica de ser un pueblo como ellos, o sea, parte de su cultura. Ellos también entonces eran así como tenían mucha identidad y por eso es que el ejército era tan grande, porque pues habían bastantes que querían ser soldados y enriquecer su ejército. Ciro es uno de los emperadores o de los reyes importantes de este momento. Ciro II también es otro. Y pues parte de la aceptación que tenían una vez llegaban y conquistaban territorio era que respetaban las tradiciones de otras culturas. O sea, no los convertían, por así decirlo, a las creencias de ellos, sino que los permitían que siguieran estando, que siguieran tuviendo sus creencias, siempre y cuando pues se sometieran. Si no se sometían, los hacían esclavos de seguro, pero no les cambiaban la religión. O sea, era nada más que tenían que someterse a su poder. Hay una religión que aparece acá, aparece un líder religioso, un sacerdote llamado Zaratustra, que pues él es el que comienza a generar algunas ideas nuevas acerca de la religión, o sea, comienza a darle forma, por así decirlo, a la religión, una forma diferente a la que tradicionalmente tenía con ese panteón tan amplio de dioses. Los griegos lo llamaban, o el equivalente de su nombre en griego sería Zoroastro, por si han escuchado esos nombres, Zaratustra o Zoroastro. Él hablaba acerca de una divinidad principal, que era Ahura Mazda, que era quien le daba a él, que se le había aparecido, decía, y le había dado instrucciones para, pues, cambiarle el rumbo a la religión y pues llevar hacia la sabiduría y hacia la verdad
a las personas. Entonces ese símbolo lo vamos a encontrar asociado a eso, a Zaratustra y a Ahura Mazda. Bueno, ahí vamos a encontrar en paredes, en monolitos también van a estar ese símbolo. Acuérdense que la idea acá es que esa es una nave en el sentido de un barco, pero el término que se ocupa es nave, pero nave es un sinónimo de barco, no nave en el sentido de que vuela, como las naves que tenemos ahora. Pero la idea de ellos era que en ese barco, en esa nave, él podía moverse hacia la bóveda celeste. Eso significa que si tenía que volar ese barco, esa nave, debería tener alas. Entonces en la representación hacen eso. Le ponen alas a la nave. Voy a decir barco mejor para que no se entienda que nave me estoy refiriendo a algo así extraordinario como hablan estos que dicen de los teóricos de los antiguos astronautas. Este es un barco, básicamente. Él está parado en medio, pero las características que tiene de un ave. ¿Por qué? Porque vuela. Esa era la idea que tenían ellos, que volaba. Bien. Acá algunos datos sobre cómo estaba conformado el territorio entre el año 900 y el 800 a.C. En esa época, Grecia comienza la que se llama la época arcaica, o ya está en la época arcaica. O sea, ya Grecia está bastante conformada. Roma todavía es un pueblo de pastoreo en el centro sur de la península itálica. Los etruscos hacia el norte de Roma son la cultura que está desarrollándose más. Y los etruscos tienen relación con los griegos de esta época. Básicamente, los etruscos copian el panteón griego, o sea, los dioses griegos, pero muchos de esos dioses griegos tienen influencia de mesopotámicos o de estas nuevas religiones que van apareciendo también por acá, igual de Egipto. ¿Por qué? Porque es la misma región. Entonces el intercambio cultural y comercial permitía eso. Esto es hacia el 600 a.C., cómo va cambiando ¿cómo se llama? La construcción del imperio. Los medos, recuérdense, son los que luego van a convertirse en el imperio persa. Ahí tenemos Egipto y el imperio neobabilónico, que es el que venció a los asirios. Luego, pues menos de 100 años después, para el año 515 a.C., los persas son los que dominan todo. O sea, unieron todos esos pueblos, los convirtieron en una sola nación. Acá en la zona norte occidental, aquí es donde van a tener ellos problemas. Va a haber una época de muchas guerras en esta región. Acá muchas batallas en esta región. Acá, la ciudad, por cierto, importante acá es Bizancio. Bizancio lo van a ver en la historia 2, iba a decir lo vamos, pero no sé si yo voy a estar ahí. En Bizancio, durante la Edad Media se convierte prácticamente en la capital del naciente cristianismo. Pero en esta época, Bizancio es una ciudad griega, que es una ciudad griega, no hay nada más ahí. Digo por si le suena Bizancio, que Bizancio se asocia más al Imperio Bizantino, que es cristiano católico, eso ya es Edad Media, pero acá Bizancio es simplemente una ciudad importante dentro de todas las que había de las polis griegas. Y vean ahí pues que hay una región en la que pues los persas ya tienen dominio. Y siguen avanzando hacia el Peloponeso. En el Peloponeso son los espartanos los que gobiernan, y en esta otra región son los atenienses, la Liga Espartana y la Liga Ateniense. Acá. Esta región se llama Macedonia. Y pues Macedonia fue uno de los primeros espacios en los que prácticamente comenzó a conquistar los persas. Hay una época en la que se desarrollan esas guerras que les mencionaba. Son varias a lo largo de 100 años. A esas se le llama las guerras médicas.
aunque el término nos pareciera otra cosa, pero médico, en este caso, que es relativo a los medos. ¿Te acuerdas? El pueblo medo, que es el que luego pues, se convierte en el persa. Son parte más bien del imperio persa. Entonces a eso se llama las guerras médicas. Son varias. Las batallas, por ejemplo, se nombra más bien esa guerra por las batallas más importantes, como la de Mileto, la batalla de Maratón, la batalla de las Termópilas, la batalla de Salamina, la de Platea, la de Micala y otras más que se desarrollan por toda esa región. Entonces los persas intentando conquistar esta región y los de la Liga Ateniense y la Liga Espartana tratando de retener el poder de ellos. Acá Macedonia, que les mencionaba, la región de Macedonia. Para esta época ya estamos hablando de reyes como muy importantes, como Darío y Jerjes, que es el que mencionan en la película. O sea, acá sobre las guerras médicas, así un poquito de humor, no son guerras entre médicos, aunque pareciera, ya una vez en clase me lo dijeron, pues no, son guerras entre los medos y el fragmentado mundo griego. O sea, los griegos, acuérdense, no era un solo pueblo, era un pueblo con diferentes gobiernos en cada polis. Las polis son las ciudades, pero Persia sí era, o sea, los persas eran una sola nación. Y pues ahí las guerras que hubieron. Pues ahí como para, igual, un poquito de reflexión acerca de qué es lo que consumimos a través de la televisión, a través de la cultura popular, es que en la reconstrucción que se puede hacer de las imágenes en relieves de Jerjes, pues esto es lo que sabemos esto es a nivel cultural, como se dejaban crecer la barba, era una barba bastante abundante, el cabello era rizado, utilizaban un cabello un tanto amplio, según las imágenes en las que los grafican, con corona y con vestidos pomposos, rojos y azules. Acuérdense que son colores asociados siempre a la divinidad y a la riqueza, el rojo y el azul. Entonces se veía de esta forma Jerjes, con la espada acá, justo en el cinturón al frente. Pero luego vino Jerjes de la película de Hollywood, en la película esta que se llama 300, y nos lo pintaron de esta forma. Entonces uno dice, bueno, ve la película y dice, así era Jerjes. Si vieron la película, confírmenme o nieguenlo, si este personaje era más grande que los demás, era más alto en la película. ¿Sí o no? ¿O era igual que los demás? Sí lo era. ¿Sí? Acuérdense que lo que escriben queda en el chat, así es que cuidemos el lenguaje. Pues nos lo presentaron de esta forma y nada que ver, nada que ver. Y aún la altura es mucho más grande que los demás porque lo presentan como si fuese un dios. Pero pues acuérdense que el tamaño tiene que ver en las representaciones, tiene que ver con la jerarquía social. O sea, no nos está diciendo que así de manera textual que era un gigante, no nos está diciendo que era más importante que los demás representados ahí. Pero bien, eso es lo que vendió Hollywood como representación de Jerjes, pero sabemos que es de esta otra forma. Hollywood nos engaña bastante. Hay muchas cosas que plantea pues que no son históricas, pero nos venden la película como que pues efectivamente histórica. No significa que no son malas, o sea, que son malas todas, o que toda la información es errónea. No, hay cosas interesantes ahí que se pueden tomar, aparte que nos puede servir para entender lo contextual. Bien, acá un poco de arquitectura, pues de él se sabe que habían bastantes, ¿cómo se llaman? Mausoleos, son estos que ven acá. Eran como construcciones en las que se marcaba la tumba de alguno de los reyes importantes. Luego de Persépolis, que esta es parte de Persépolis, también está por ahí pues la ciudad.
Esto es parte de las columnas, los capiteles. Algunos tienen algunos aspectos vinculados a otras culturas, como por ejemplo el mundo griego o el mundo egipcio. Por ejemplo, acá en lo que nos describe esta columna, por ejemplo, el tipo de basa en la parte inferior de la columna es acampanada, como las columnas, los capiteles campaniformes de los egipcios. El fuste es el cuerpo de la columna. En este caso es acanalado o estriado, como se denomina. Eso es griego. En este caso, este es un capitel egipcio también. A eso se le llama lotiforme, porque parece una flor de loto. Aquí dice, bueno, y la parte de abajo es palmiforme. Tiene forma de una palma o una palmera. Eso es egipcio también. Y estas volutas, que son estas cosas que se enrollan acá en las puntas, las volutas son griegas. Entonces, bueno, y los bueyes en la parte superior, eso es mesopotámico, eso pues lo hacían los babilónicos. Entonces, vean que en las construcciones ya podemos notar la influencia de los pueblos con los que tenían contacto, tanto a nivel comercial como por haber sido conquistados por ellos. Y dice acá Kevin, que parecen tótems. Sí, un poco a estas imágenes de representaciones de dioses también que vemos acá en América. Bien, ahí los ejemplos, palacios, tumbas y mucho relieve, mucha imagen en relieve en frisos cerca de escalinatas, por ejemplo, o en la base de los edificios. Eso es lo que se ve por acá. Y aquí, pues, cómo eran los capiteles en este caso. El capitel es la parte de arriba de la columna. Estas columnas son compuestas, tienen un montón de elementos que son de varias culturas. Les decía, eso es campaniforme, esto es egipcio, esto es palmiforme, también es egipcio, esto es lotiforme, es egipcio, estas son volutas, es griego, y esto es babilónico. Entonces, es de la Mesopotamia. Entonces, es una mezcla. Y hay otros ejemplos de Persépolis. Persépolis es la capital. También los persas utilizaron este recurso, el de los genios o de las esfinges, para colocar en las entradas, en las avenidas por donde la gente debería de pasar, porque esto generaba un poco de temor y respeto para entrar al lugar. Ahí ven los frisos que les mencionaba en la base de los edificios, con representaciones de soldados en procesión. Acá una vista más general del Palacio de Persépolis. Vean pues el contexto del lugar donde se desarrollaba. Ahí tenemos el tamaño, imagínense. Para nosotros a lo mejor eso pues no nos da miedo, pero para alguien que nunca lo había visto de esta época, con un contexto religioso, plagado pues de muchas creencias extraordinarias, entonces pasar por acá seguramente le generaba miedo. Bien. A nivel de escultura, pues hay bastantes elementos también, bajorrelieves, siempre la idea de la representación de la lucha entre el bien y el mal, representado entre los leones, por ejemplo, o el control de la misma naturaleza por el animal más fuerte, en este caso el león. Y pues todo tenía que ver con representaciones que eran como un poco, como se dice, rituales. Eso, por ejemplo, un ciervo siendo mordido por un león. Y vemos el naturalismo. Se intenta representar los músculos con formas geométricas, pero la posición de las patas, la cola, las patas delanteras, todo eso nos habla acerca de mucho movimiento y por lo tanto de naturalismo. Ahí, más ejemplos. El caso del rostro no es tan naturalista. En este caso, este es el león mordiendo el ciervo. Esta es la garra. Otro más por acá, otro ciervo.
Pero el hecho de ver hacia atrás mientras lo está mordiendo el otro, el león, pues eso es naturalismo. Ahí tenemos a Ahura Mazda. Y bueno, más ejemplos por ahí. Esto es bien interesante, a ver quién me logra descifrar esto. Tiene 5 patas, ¿es correcto eso? Sí, muy bien. Si es correcto, ¿cuál es la explicación? ¿Tendrá alguna? No, ni idea. Bueno, no tengo por acá. Bien, lo que sucede es que ellos intentaron resolver acá un problema de percepción de la forma y al mismo tiempo es un problema de perspectiva. Resulta que estas esfinges eran colocadas en la entrada de los templos o en la entrada de las ciudades. Entonces, cuando ustedes iban caminando hacia ellas, viéndolas de frente, ustedes solo veían la parte frontal. Les voy a mostrar una de las anteriores. Esta. Vamos caminando hacia el frente de ellas y entonces las vemos de frente y vemos que tiene 2 patas. Eso es normal. La vemos de frente. Pero cuando comenzábamos a pasar a la par de ella, resulta que esta pata ya no se veía. Y entonces, al verla, si esta se la quitamos, entonces solamente hubiese parecido que tenía solo 3 patas. Entonces lo resolvieron colocándole esta pata. O sea, y la imagen tiene que verse desde 2 puntos de vista diferentes, como si fuese una imagen distinta. Visto de frente tiene 2 patas, visto de perfil tiene 4 patas. Es correcto en los 2 casos. El problema es que aquí en esta imagen nosotros lo estamos viendo desde 3/4 de perfil. Y entonces vemos la pata que no deberíamos ver, que es esta. La extremo derecho de nosotros, es esta. Pero básicamente eso es una resolución técnica creativa para la época. Bien, hay otros ejemplos, pues la idea del león, de los águilas o de las águilas, de los grifos, esfinges, pues eso es lo que más se veía a nivel escultórico. Y los relieves procesionales y de publicidad para el rey. La pintura, igual, hay poco que puede haber sobrevivido el paso del tiempo, pero pues sí hay algunos elementos que se han podido reconstruir a partir de los vestigios encontrados, como estos, que son relieves en las paredes de algunos templos o en palacios, en los que se ve tanto este animal, este sería como si fuese un grifo, tiene, si se fijan, las patas delanteras del león, las traseras de un águila, el cuerpo de un león, las alas de un águila y la cabeza de un felino, pero con cuernos de carnero. Entonces es un animal compuesto pues, por varios. Luego un soldado acá que va avanzando, está como custodiando una entrada o en procesión hacia donde se encuentra el rey. Acá otra más, una procesión. Y pues acá decirles que la técnica pictórica utilizada es cerámica. Acá lo que se hacía era el relieve primero. Una vez el relieve estaba hecho y la pieza todavía un tanto fresca, entonces se pintaba sobre ella con una pintura llamada engobe. Y se le agregaba un material vitrificante, o sea, un material que pudiera convertir la pintura en un esmalte o un barniz. Eso se llama vitrificante. Cuando se mete a horno, a una temperatura alrededor de los 800 grados, si no es que más, entonces el material fundente se convierte en vidrio. Y ahí es donde aparece el esmalte que vemos acá. Eso es para toda la pieza. Por eso es que sobrevivió el paso del tiempo. Porque la cubierta vítrea le agrega una protección al barro. Entonces, por eso esto sí está más completo. Pero las pinturas hechas
visto al fresco en las paredes de los palacios, esa desapareció. Bien, ¿preguntas? Todo claro, Lick. Bien, gracias. Bueno, otros ejemplos más. Las esfinges. Acuérdense que las esfinges están como para custodiar. Bueno. Hasta ahí entonces con lo que se refiere a los persas. Entonces en esta imagen lo que les muestro es un poco de paralelismo entre el desarrollo de otras culturas. En el caso de cómo fue que se desarrolló pues la cultura, pues pasan siempre por diferentes modos de gobierno. Entonces acá el de Persia se divide en proto-iranío, el de las Aqueménidas, los Arsácidas y los Sasánidas. Serían las diferentes culturas dentro de Persia, o diferentes momentos, serían periodos. Esto coincide con Roma, por ejemplo, con la monarquía, la república y el imperio. Y en el caso de Grecia, la llamada Edad Oscura, luego la época arcaica, la época de el clasicismo griego y el helenismo y dominio romano, por acá. Más o menos por ahí llega a inicios de Grecia, más bien a finales el final de la cultura griega como tal, es el inicio de la romana en la región y es básicamente el final también de la cultura persia. Y bueno, ahí nos quedamos entonces con esto. Voy a detener la grabación acá. ¿Alguna pregunta?